el carril rápido para poder estar en la vida que vos querés. Es combinar dos cosas. Uno es lo que se ha justamente visto y llevado como lo que está errado o como lo que no sirve. Y es esto. Lo que tiene que ver con los hobbies, lo que tiene que ver con el ocio y lo que tiene que ver con el equivocarse. Estas tres cosas son las que son percibidas y llevadas a ponerse como lo que es malo, como si fuera el de bebé cuando te decían tuto, cuando te decían que la electricidad es mala y que no toques el enchufe. Es esa misma situación, esa misma configuración hacia justamente todo lo que te pueda hacer estar pleno, feliz y en la vida que vos viniste a vivir. Y esto es porque todo lo que te haga estar bien, feliz y justamente en una vida que no tiene nada que ver con estar trabajando, y con lo que me refiero de trabajar es hacer cosas que vos no querés hacer, que no harías si fuera tu último día de vida, y eso es lo que te deja claro de que todo lo que vos estás haciendo y que no harías si fuera tu último día significa que es todo lo que no es tu vida. Es todo lo que es justamente como el, el residuo, la condensación, de justamente una vida que vos no querés tener. Y ahí es donde está clarísimo de que es esa la vida que no debes seguir teniendo. Pero para no seguir teniéndola y para poder justamente conocer lo que significa vivir, conocer lo que significa la libertad, lo que es la vida real, esa vida requiere de que dejes de buscar en el hacer o en el tener una recompensa, una compensación, una forma de distraerte, una forma de ponerle el nombre que quieras. Podés romantizarlo como quieras porque lo hacen todos a tu alrededor, porque es lo normal, porque es lo que toda la vida se hizo así. Todas esas cosas son maneras que vos te convences todos los días y te convenciste para de esa manera no tener que llevarte hacia el lugar que justamente cuando no estás haciendo esas cosas, te vas directamente, porque es la verdad, es la realidad tuya interior. Por eso que todo lo que sea de esa índole, de ese tipo de cosas, es todo lo que no sos. Y la manera de verificar lo que tenés es que cuando no lo haces, cuando no estás haciendo lo que hacen todos, sería así mejor, es cuando te vas directamente hacia adentro. Y ahí es cuando se te pone la situación de decir, me siento mal, me siento incómodo, no quiero estar acá, me parece que estoy mal, estoy errado haciendo lo que estoy haciendo. Todas esas son maneras que tenés programada para poder de esa manera volver hacia toda esa vida que la que estás viviendo, que no querés vivir, pero que dejarla te pone en una incomodidad mayor. Ahí es donde está que mientras que no comprendas eso y no ejecutes el sentirte incómodo cuando no estás haciendo lo que hacen todos, vas a seguir atrapado, porque esa es la misma cárcel, es la misma trampa. La manera de salirte es haciendo todo lo que no hacen todos, porque vos sos una forma de vida única y como forma de vida única, tu estilo de vida es único. Entonces,
ahí es donde desaparecen dos cosas importantes, que ya no te comparas, porque no sos comparable. Eso es justamente un mecanismo defensivo. El compararse es un mecanismo que tiene la imaginación mal utilizada, que es, dicho de otro modo, utilizada por el defensor de hacer una vida que no querés, que es justamente ese personaje que estás ejecutando todos los días para poder estar en esa falsa seguridad o esa protección que te da la manada, el sentirte parte, el pertenecer, el hacer lo que hacen todos, el hacer como lo hacen todos, el estar de 9 a 5, el estar de lunes a viernes, el tener un domingo, el tener vacaciones, el que las vacaciones sean algo que tenés por el 10 o 5% del año y el resto sos, básicamente estás diciendo vos mismo que sos un esclavo. Esa es la ecuación justamente de cuando vos vivís no siendo vos. Porque tu vida tendría que ser justamente 99%, 99,9% ser vos y el otro porcentaje chiquitito, casi imperceptible, tendría que ser cuestiones, pongámosle así, como cuestiones de sociedad, de burocráticas, como le quieras decir. Hacer todas las cosas que no sirven a tu existencia, pero que por alguna razón son parte de este mecanismo de estar viviendo acá. En definitiva, es como tener que hacer algo que no tiene nada que ver con tu existencia. Pero cuando todo lo que es tu vida se forma de cosas que no tienen que ver con tu existencia, eso se define como la vida que no querés, como la vida que no quisieras vivir y que no justamente no es algo que vos elegirías vivir si pudieras elegir. Y es por esa razón que una persona así está viviendo en una forma de vida de autoesclavizarse, de autolimitarse, de ponerse constantemente todas las formas de justificar para de esa manera seguir llevando una vida que no quiere. Y por esa razón, cuando tenés la vida que vos querés, dejás de estar con pensamientos. Los pensamientos que son justamente los justificadores. Dejás de pensar, me va a alcanzar, esto después me va a servir, esto tiene sentido. Empezás a dejar de buscarle sentido a todo y empezás a dejar de ser alguien que está constantemente especulando. La especulación es justamente el síntoma de que no sos vos, de que no vivís la vida que vos querés. Por eso estás especulando, por eso estás utilizando tu imaginación, tu tiempo, para, para justamente ver o planificar a ver si es lo mejor para tu vida. Y lo mejor para tu vida no necesitas planificarlo, es lo obvio. No hay nada de que tengas que estar ocupándote de eso. Lo mejor para tu vida es simplemente no estar haciendo eso y ser vos mismo. Y el ser vos mismo es 100% estar en una vida en la cual no estás pensando, sino que estás siendo vos. Por eso que ser vos es lo opuesto a estar pensando. Cuando pensás, no estás creyendo de que sos alguien que está haciendo algo increíble por estar poniéndote a pensar, a reflexionar. Se trata de que justamente estás evadiéndote con ese tipo de acciones. Cada persona se evade en diferentes formas, pero en definitiva la raíz es no quiero estar conmigo. Entonces por eso es que utilizo mis pensamientos para poder de esa manera irme. Porque escapar también, pensar también, es como lo que en realidad todo lo que le llaman pensar es escapar. Porque cuando realmente estás siendo vos, eso desaparece y estás viviendo en una vida en el que tu vida es cada paso que das, no estar pensando a ver si voy a dar el mejor paso. Desaparece lo que es la duda. Por eso es que estás pensando. Cuando desaparece la duda, no pensás más
y lo que es tu vida misma es una acción única. No hay a ver qué hago hoy, a ver qué es a ver de dónde sopla el viento. Es obvio que si está soplando el viento de un lado, vas a accionar en función de eso o lo que sea que tengas que hacer. Pero vos ya principalmente tenés el norte tuyo. Y el norte tuyo no requiere de estar pensándolo o analizando a ver si será lo mejor. Por eso que cuando vos mismo sos el que sos capitán de tu propio barco, vos no pensás, no tenés esa fase, no hay que pensar. Caso contrario, cuando vos no sos el capitán, o mejor dicho, cuando te comportás como otro, pero estás ahí al mando, pero te querés convencer de que no sos el capitán, ahí es cuando estás pensando y estás buscando la manera de a ver cómo hago para zafar de ir hacia adentro, de estar en contacto conmigo. No hay otra cuestión, no hay más que eso. No hay otra cosa que hacer, ni que descubrir, ni que aprender, ni nada que haya afuera. Realmente no hay nada afuera que pueda darle sentido a tu vida. Porque el sentido solamente se da cuando vos sos vos mismo. ¿Cuándo no se da? Cuando vos te pones a buscar afuera algo que sea justificativo para llevar a cabo acciones. Y ahí es cuando justamente te perdés en pensamientos y en maneras de salirte. Y ahí es cuando tendés hacia lugares o hacia cosas que te permitan seguir alimentando esa manera de ver y de vivir. ¿Y cómo es la manera o cuál es la manera de poder salirse de ahí, de esa dinámica que justamente es como quedás metido adentro de un remolino por siempre? La manera de salirte es que apliques justamente esto, es una manera de ver en la que constantemente entendés de que tu vida se va a terminar, de que algún día en tu vida no vas a estar caminando, no vas a estar en esta vida. Y ahí es cuando vas a justamente estar en contacto directo con vos. Porque vas a entender de que esto que estás viviendo no es para siempre, de que alguna vez en la vida, y acá está la parte reflexiva, que alguna vez en la vida el mundo no te tuvo a vos caminando por las calles. Y así como algún momento no te tuvo, también algún día en el futuro no vas a estar caminando. Y ahí, cuando comprendes esas dos, que es justamente lo que es el pensamiento, es estar o en el pasado o en el futuro. Y utilizarlo como una herramienta de análisis para que te lleves solamente hacia realmente a donde debes estar y en el único lugar que existe, que es todo lo que no es pasado ni es lo que es futuro, porque el pasado es tu memoria, tu percepción de lo que fue algo, una anécdota, todo es tu perspectiva desde la parte que te compone a vos. Y cuando estás pensando, mirando en el pasado, estás justamente trayendo o alimentando un aspecto que todavía no has integrado en vos. Y cuando miras para el futuro, lo que haces es evadirte pensando en que hay algo mejor. Es lo que le llaman esperanza. Pero eso es una manera de escapar. ¿De qué? De tu propia responsabilidad, de lo que te incumbe como persona única y como alguien que es en esencia el promotor del cambio y el promotor de justamente lo que es diverso, lo que es único. Cuanto más único sos, más aumenta la diversidad y eso significa que más sos vos y vivís en una libertad cuando estás viviendo ahí. Cuando no vivís ahí, lo que te sucede es que estás constantemente empuñando un personaje. Estás todo el tiempo buscando una manera de explicar cosas,
estás buscando una manera de explicarte, justificarte, compararte. Vivís mirando al otro como si fuera que con el otro te validás a vos. ¿Por qué? Lo ves al otro y lo mirás como alguien o que está por encima tuyo o que está por abajo tuyo. Según las cosas que todavía tengas en vos sin integrar, vas a mirarlo de una manera como desde arriba o una manera desde abajo. Como si fuera algo de referencia de tu valor. Por eso que todo lo que tiene que ver con una comparación, no importa si es de arriba o de abajo, vos estás buscando una identidad falsa para poder de esa manera sentirte que existís. Porque no sabés quién sos y al no saber quién sos, lo único que te queda es buscar crear algo que no sos. Y ese que no sos es un personaje que toma identidad a partir de las cosas que son materiales. Y lo que significa material es que las crees que eso sos. Por eso es que una idea también es materialismo. Porque vos también te crees que los conocimientos son tuyos, que las ideas son tuyas. Y eso no existe. El mundo no es algo que se puede tener. Es simplemente una experiencia que vos tenés para relacionarte con todo lo que quieras. Y que con eso que llegues hacia una profundidad mayor en quién sos. Porque tu vida en realidad es simplemente un experimento que vos mismo estás teniendo o que la vida está teniendo a través tuyo. Se le puede ver de la manera que vos quieras, pero el punto es que vos simplemente estás en una experiencia vital, única y que tiene el objetivo de que cada vez seas más profundo. Pero la profundidad de qué se trata? De que vos en esa experiencia te encuentres cada vez más y eso lo valioso y lo único por lo cual se nace y que existe la vida justamente a través nuestro se está expresando en su máximo nivel de evolución. Porque nosotros tenemos la capacidad de poder hacer todo esto que estoy haciendo y que es el razonamiento y el poder llevarse hacia adentro, ser introspectivo, mirar hacia el pasado, mirar hacia el futuro. Todo eso solamente lo puede hacer el humano y es justamente lo que es esencial de él y lo que lo hace único y lo que lo hace el humano, el que pueda hacer esas cosas, el que pueda evaluar y ver un montón de posibilidades y que con esa visión de posibilidades es que crea toda la vida que después le va a llamar la vida exterior. Pero en realidad se está creando a sí mismo, es un producto de una introspección constante, de una profundización mayor. Y eso se refleja. Por eso que si querés cambio, lo único que tenés que hacer es profundizar en vos. No tenés que buscar afuera algo para cambiar o afuera algo para que te dé esa sensación de cambio. Nada que esté externo es en realidad real. Todo lo que te está pasando adentro es lo que se expresa afuera. Es tal cual un espejo. Vos sos el objeto y lo que vos ves afuera como lo que vos lo llamás la realidad es simplemente el reflejo de vos. Cuando vos sos amplio, lo que ves afuera es amplio, es diverso, es infinito. Pero cuando te ves como algo chiquito, como algo limitado, cuando te ves como algo que es una idea, una cosa, un nombre, un trabajo, una acción, unos actos, un hecho, lo que sea, cuando te ves como eso, lo que ves afuera es tu reflejo. Y es lo que vos le llamás realidad. Por eso que la palabra realidad es en realidad tu percepción como vos percibís tu interior, como vos realmente te ves a vos. Cuanto más te veas como lo que realmente sos, más vas a ver la realidad como es. Y como es como vos sos. Y cuando vos sos único, vos ves la realidad como un fenómeno único.
Pero cuando te ves como la mayoría, como el todo, como lo que hacen todos, como s- lo que está aceptado que te tendrías que ver, ahí es cuando ves el mundo como algo escaso, que faltan oportunidades, que faltan cosas, que te falta de todo, que lo único que tenés es una vida que no querés y que estás constantemente en una lucha. Por eso que la persona que no está en contacto con él está en lucha, porque justamente ese no estar en contacto es el estado equivalente inverso a lo que es estar en conflicto. Y se acaba todo lo que tiene que ver con creer de que alguien te hace algo. Nadie te hace nada porque todo es un reflejo de vos. Cuando vos seas amoroso con vos, todo el mundo simplemente va a ser como vos sos con vos. No importa el nombre que le pongas, no importa cómo te imagines que significa ser amoroso, va a hacer las cosas como son en función de cómo vos sos y como vos necesitas en ese momento que sucedan las cosas para poder llegar a ser más amoroso con vos. En definitiva, la vida termina siendo un, un tiempo en el cual vos vas a elegir todo lo que sucede en ese tiempo y el cómo lo elegís es cómo vos te ves a vos mismo, cómo te relacionas con vos. Y es un tiempo que lo tenés para poder llegar hasta ese punto en el cual llegues a aceptarte totalmente. ¿Y qué es aceptarse totalmente? Que no hagas ninguna diferencia con nada de lo que hay en vos, de lo que sos, cómo te salen las cosas, cómo pensás, lo que sea, lo que deseas, lo que tenés, lo que no tenés, lo que sea que se te imagine, todo eso cuando vos lo lográs aceptar totalmente de que es parte tuya y de que es parte de la vida y de que es parte de lo que vos necesitas en ese momento, ahí es cuando das ese paso total o ese paso gigante hacia la vida que realmente vos querés. Porque eso es lo que sería una integración. Y es porque te sentís que no estás integrado, que estás como dividido hasta antes de ese momento. Por eso mismo es que no hay que buscar nada afuera, porque todo lo que está pasando afuera o todo lo que pueda suceder afuera es simplemente lo que muestra lo que está pasando adentro. Entonces, la mejor manera y la manera realmente que te va a llevar a crecer es que vos a esas cosas que están sucediendo afuera no las confrontes, sino que las veas como el fiel reflejo de lo que está pasando adentro y con eso te lleve a poder analizar cada vez más algo, lo interior, lo que está sucediendo en vos. Y eso no se trata de ponerte a como evaluar matemáticamente cosas, sino se trata de poder comprender de que todo lo que está sucediendo no es para que vos vayas y luches contra eso, sino que comprendas y que uses este tiempo como esa escuelita para poder entender de que no hay nada con que luchar, no hay nada por el que luchar. No tenés que luchar contra alguien, tenés que simplemente entender de que eso que está pasando es quien sos y es como el gatillo o la manera para poder vos ir hacia más adentro y poder trabajar sobre ese aspecto. Y el trabajar sobre ese aspecto significa, si vos estás luchando, significa que no estás yendo bien y que lo que tenés que hacer es simplemente a eso que está pasando, verlo como lo mejor que te pudo haber pasado y lo mejor que te puede pasar, porque vos ahí estás teniendo el, el modo de poder ir más adentro porque estás pudiendo ver de una manera neutral lo que está sucediendo. Caso contrario, te vas a involucrar en eso y vas a ponerte a la defensiva, en lucha, en ese modo que no te lleva a conectar con vos, sino a cada vez estar más desconectado. Es lo que se dice como distracción. Eso es distraerse. Vos te distraes, sea que lo veas a cómo te distraes y como sea que lo hagas, sea como sea que se vea lo que estés haciendo,
es una manera de distraerte, por esa misma razón es que te pones a la defensiva. ¿Cuándo es que estás evolucionando y utilizando bien este tipo de vehículos que tenés? Cuando no te pones en lucha, cuando no vas a buscar afuera algo que te haga sentir que sos alguien, cuando no mirás hacia otros como ese medio para poder vos sentirte mejor o vos poder salirte de quien sos, porque en realidad sentirse mejor no existe. Vos, el mejor es el estado obvio, el estado natural. Ahora, si buscas estar mejor, significa que no estás en tu estado óptimo, porque si no, no estarías en esa búsqueda. Por eso que cualquier tipo de búsqueda no es más que una manera de distraerse. Vos te distraes porque de esa manera podés vivir en una especie de burbuja, en una tranquilidad, pero es todo falso. Y esa falsedad tiene un costo. El costo es tu tiempo de vida. Y además, lo que arrastras con eso. Porque estás generando consecuencias que vienen acarreadas de esa forma de ver y de vivir. Y que va a ser lo que tenés que luego, tenés que trabajar sobre eso y tenés que justamente gestionarlo. Hacer algo con eso que hiciste. Por más que ya no esté, quizás ya comprendiste, pero ahora lo que tenés que hacer es sacar la basura. Y sacar la basura significa trabajar en lo que hace que eso se genere, porque hasta que no cambias tu manera de verte, vas a seguir generando basura, o mejor dicho, vas a seguir trabajando, vas a seguir generando todo aquello de lo que vos no querés estar involucrado y no querés seguir teniendo que hacer algo o hacerte cargo de eso. Pero para que vos estés libre de eso y que justamente vivas en una vida de constante autoconocimiento, pero no desde el punto de vista de que estás pensando en hacer eso, sino que es tu vida misma y es lo único que existe, que es que estés relacionado constantemente con vos y y que por esa misma razón es que todas las cosas que suceden en tu vida son perfectas para quien sos y comprendés que es así y a su vez comprendés lo más importante que es que la vida está hecha perfectamente para que vos avances hacia tu mejor versión, hacia lo mejor que podés ser, hacia tu esencia. Porque esa es la razón por la cual nace toda persona. Nace para ser lo mejor que puede ser. Ese lo mejor que puede ser no es algo que van a hacer porque estés pensando en ser el mejor, sino porque estés siendo quien sos. Entonces, eso es como la tierra fértil para que nazca todo lo que vos podés llegar a ser y lo mejor que puede haber en vos, lo que emerja todo lo que sos. Ese es el modo de utilizar la vida propiciando a que se manifieste lo que fue en algún momento esa esencia. Por ejemplo, en el momento que vos naciste, estaba eso intacto, que luego se fue distorsionando y luego estuviste viviendo en la vida que no querías. Y cuando comprendiste todo esto, cambiaste la manera de ver y ahí es cuando, por el cambio de ver de hacia vos, es que eso se expresó en la vida que tenés. Se expresó en simplemente todo lo que vos considerás como la realidad. Y por esa misma razón es que hay una sola cosa y es, no quieras cambiar nada afuera, sino que busca cambiar lo que te lleva hacia ese tipo de cosas. Pero para que ese cambio se dé y que sea real y que sea justamente lo que te lleva a conectar con vos, solamente va a ser en el momento que todo lo que esté sucediendo es todo lo que vos realmente comprendés de que eso es lo que te va a llevar hacia esa versión. Y cuando estés viviendo en esa forma de ver y esa forma de vivir y de relacionarte, es que vas a estar
viviendo en la realidad que vos querés.